el siglo V de nuestra era verá caer a parte de la mayor potencia de la antigüedad, el Imperio Romano de Occidente. Los siglos anteriores son considerados tradicionalmente como un periodo de crisis, en el que las fuerzas imperiales tuvieron que enfrentarse a numerosos enemigos, tanto internos como externos. A pesar de esta visión catastrofista, en la que Roma pareciera que no tenía ninguna otra opción más que desaparecer, las últimas décadas del Imperio Romano de Occidente vieron algunas de las mayores victorias de su historia. Y esto fue gracias a un ejército que todavía puede cumplir con la misión, las más de las veces defender las fronteras imperiales. Bienvenidos a la historia jamás contada. En la actualidad disponemos de una magnífica fuente que nos permite vislumbrar el poderío romano en sus últimas décadas de existencia, la Notitia Dignitatum, un documento que incluye un listado de todos los cargos que existían en el imperio, así como de todos los mandos militares y las unidades que estaban a su disposición. Este magnífico documento seguramente debería recoger el número máximo de efectivos posibles para la época, en ningún caso los efectivos reales, ya que rara vez las unidades contaban con todos los soldados posibles. Lo que sí nos deja claro la Notitia Dignitatum es la estructura extremadamente fragmentada y compartimentada de las fuerzas romanas de la época. Para empezar, el ejército estaba dividido en dos mitades, dependiendo de cada uno de los dos emperadores. Eso ya significaba que cada parte del imperio disponía de unas fuerzas determinadas dependiendo de sus capacidades económicas y humanas. La siguiente división de las tropas imperiales se basaba en la finalidad de las mismas. A grandes rasgos existían dos grandes tipos de tropa. Por un lado encontraríamos a las tropas limitanei o ripenses, es decir, las tropas fronterizas que recibían estos nombres por guardar fronteras terrestres o fluviales respectivamente. Y por otro lado, encontraríamos a las tropas comitatenses agrupadas en ejércitos de maniobra. Estas tropas estaban siempre al mando de un oficial militar, que según su finalidad tendría un rango mayor o menor en el escalafón de poder de la época. En el rango más bajo encontraríamos al dux, que significa guiar o dirigir y del que procede nuestra palabra duque. Estos oficiales tenían a su cargo unidades de tropas de frontera. Los duques tenían rango senatorial y para principios del siglo V existían 12 desplegados por las fronteras imperiales o en aquellos lugares sensibles que era necesario especialmente proteger. Como protección, detrás de los ejércitos mandados por un dux se encontraban los comites o comes en singular, de donde viene nuestra palabra actual conde. Sabemos que existían 6 de estos cargos desplegados en diferentes regiones de ambos imperios. Este número considerable de ejércitos solo se encargaría de las fronteras. Además, Roma y Constantinopla disponían de los ejércitos comitatenses o de maniobra. Estos ejércitos estaban al mando de un magister militum, un comandante supremo. De este tipo de ejércitos de maniobra encontraríamos 2 en Occidente y 2 en Oriente. Aunque el tamaño de los ejércitos de ambos imperios era similar, esto lo trataremos más adelante, Oriente disponía de más medios para defenderse y para armar mejor a sus tropas. Esto se puede ver perfectamente por la existencia de 2 ejércitos presentiales en la parte oriental del imperio, mientras que en Occidente solamente existía uno. El término presentiales significa que estaba destinado a ser mandado por el mismo emperador o por alguien asignado directamente por él. Estos ejércitos estaban acuartelados cerca de la capital y contaban quizá con las mejores tropas imperiales del momento. Los estados y las culturas evolucionan con el paso de los siglos, y Roma no fue una excepción ni mucho menos. En el siglo V los soldados romanos se iban pareciendo cada vez menos a los que derrotaron a la cartaginés Aníbal o a los que acompañaron a Julio César a la conquista de las Galias. La primera gran diferencia con respecto a épocas pasadas era la propia organización de unidades del ejército del Imperio Romano tardío. En este periodo las legiones siguen existiendo, pero no son ni mucho menos las grandes agrupaciones de infantería pesada de siglos anteriores. Para el siglo V las legiones están formadas por solo 1000 soldados, frente a los más de 5000 de la época de César Augusto. La mayoría de tropas de esta época se agrupan en unidades de 500 hombres de infantería o de caballería. Estas reciben diferentes nombres.
las unidades de infantería reciben el nombre de Auxilia Palatina en los ejércitos comitatenses o cohortes Auxilia Milites o Numeri en los ejércitos limitanei. Por su parte, la caballería, también agrupada en unidades de 500 efectivos, como decíamos antes, reciben el nombre de Vexillationes Palatinae y Vexillationes Comitatenses en los ejércitos de maniobra, mientras que en los ejércitos de frontera se denominan Cunei, Alae o simplemente Equites. Como vemos, se trata de una organización bastante compleja y detallada, lo que confiere a las fuerzas armadas romanas una grandísima versatilidad. La gran cantidad de unidades permitía a los ejércitos imperiales especializarse para cada situación de combate. La mayoría de las fuerzas del imperio estaban formadas por infantería pisada, al igual que en los siglos anteriores. Estos soldados de infantería estarían equipados con una cota de malla o de escamas y un casco que les protegería casi toda la cara. Además, portarían un gran escudo oval. Como armas ofensivas, cada soldado portaba una lanza, una espada larga y finalmente varias plumbatae, unos dardos con punta metálica. Además de estas fuerzas principales, los ejércitos romanos de este periodo contaban con una buena cantidad de unidades de arqueros, que normalmente desplegaban detrás de la infantería pesada. Estos arqueros portaban arcos compuestos, unas armas muy potentes que permitían atravesar armaduras y causar grandes estragos en las líneas enemigas. Algo muy desconocido por el gran público es el uso de la ballesta ya en esta época. Desde época helenística existen armas de torsión para lanzar grandes proyectiles. Con el paso de los siglos se fueron creando poco a poco armas de este tipo cada vez más pequeñas hasta llegar a la arcobalista. Esta es un arma muy sencilla. Se trata básicamente de un arco al que se le ha añadido una pieza de madera de forma perpendicular. Este arma sencilla permitía apuntar con mucha más precisión que un arco, ya que no era necesario mantener los brazos tensionados mientras se apuntaba. Y como herencia de épocas anteriores, los ejércitos romanos tardíos también seguían utilizando la carrobalista, una balista de tamaño medio montada sobre un carro, lo que permitía moverla rápidamente por el campo de batalla a modo de artillería móvil. Quizás el rasgo más destacable de los últimos ejércitos imperiales es la gran presencia de caballería. Si hacemos caso a lo que nos dice la Notitia Dignitatum, el 25% de las fuerzas de Occidente y el 50% de las tropas de Oriente son unidades de caballería. La caballería romana de esta época dista mucho de ser de la épocas anteriores, cuando era bastante mala de calidad y cuando debía apoyarse sobre todo en caballerías auxiliares de otros pueblos como la caballería ligera númida o la caballería gala o germana. En esta época, el grueso de las caballerías romanas las formaban unidades de caballería media. Estas unidades se equipaban con una lanza y una espada y se protegían con una cota de malla, casco y un escudo oval. Este tipo de caballería buscaba el combate cuerpo a cuerpo por los flancos o la retaguardia del enemigo, o se dedicaba a combatir con las caballerías enemigas. En ningún caso se trataría de caballería de choque. Para ello, Roma disponía de unidades especializadas. Los catrafactos, quilibanarios o bucelarios, según la fuente que consultemos, era la mejor caballería del imperio de este momento. Se trataba de caballería pesada destinada al choque frontal contra las líneas enemigas, a la manera que tendrían las caballerías pesadas de la época medieval. Este tipo de caballería, imitación de las caballerías sármata, alana o persa, está equipada hasta los dientes. Tanto el jinete como el caballo van protegidos por una armadura que les cubre todo el cuerpo y van armados con un contos, una gran lanza que se blande a dos manos y que está diseñada para ensartar al enemigo al galope. Además de esta caballería pesada, Roma también disponía de otras caballerías especializadas. Al igual que se imitó a los pueblos bárbaros en la adopción de la caballería de choque, también se hizo con los arqueros a caballo. Estas unidades actuaban de la misma manera que lo hacían sus homólogas bárbaras. Hostigando al enemigo, disparando potentes flechas desde la distancia y simulando cargas y huidas, los arqueros a caballo romanos trataban de desorganizar las líneas enemigas. El ejército romano de este periodo será sin duda el mejor pertrechado y con mejores suministros de la historia. En época de César Augusto, los ejércitos romanos se abastecían de artesanos propios y de productores civiles de la zona. Desde mediados del siglo IV esto cambiaría radicalmente. A partir de este momento, las tropas romanas se abastecerían gracias a una red de fabricae, instalaciones industriales pertenecientes al Estado que se dedicarían a fabricar todo el material necesario para las tropas imperiales.
La mayoría de estas instalaciones se situaron en lugares donde ya había centros de producción previamente, pero algunas se crearon ex professo para abastecer ciertas zonas apartadas de la frontera. Occidente contaba con 20 de estas instalaciones, mientras que Oriente disponía de tan solo 15. Para principios del siglo V, el ejército romano era el más grande del que había dispuesto en toda su historia. Si aceptamos no solo el número de efectivos que nos proporciona la Notitia Dignitatum, sino también el número de unidades, podemos observar el poder y la gran capacidad de acción de las fuerzas armadas del imperio. Como comentaba antes en el vídeo, los ejércitos romanos disponían de tropas de frontera y de ejércitos de maniobra. De acuerdo a lo que nos dice la Notitia Dignitatum, Occidente contaba con alrededor de 190.000 hombres para sus tropas de frontera. 148.000 serían infantería, alrededor de 48.000 formarían la caballería y también dispondrían de 14.000 marineros e infantes de marina. Por su parte, Oriente contaría con un número similar de efectivos, alrededor de 195.000 soldados fronterizos, de los cuales aproximadamente la mitad sería caballería, un dato bastante importante para entender cómo Oriente fue capaz de responder mejor a las amenazas de estas décadas. En cuanto a los ejércitos de maniobra, las cifras de ambas partes del imperio son muy similares. Por su parte, Occidente contaba con 109.000 soldados comitatenses, mientras que Oriente disponía de 104.000. En el caso de los ejércitos de maniobra, la composición de fuerzas también era bastante similar. En ambos casos, solamente el 20% de las tropas de maniobra eran unidades de caballería. Como hemos visto, los ejércitos romanos del siglo V disponían de los medios, los hombres y la organización necesaria para enfrentarse a sus enemigos. O al menos eso parece sobre el papel. A pesar de la supuesta debilidad de esta época, sin duda hay que buscar otro tipo de causas, además de las militares, para entender la desaparición del Imperio Romano de Occidente en 456. Si quieres saber más sobre el periodo, te dejo varios enlaces a libros en la caja del vídeo que puedes consultar. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.